Dios le bendiga, mis amigos y hermanos. Qué bendición poder encontrarnos en este momento para continuar con el estudio de la palabra. Más cerca estoy, como hemos denominado este espacio, donde Dios nos dice a cada uno de nosotros que aunque estemos distanciados, aunque estemos restringidos en lo que tiene que ver con la interacción social, Dios está más cerca de cada uno de nosotros, sobre todo cuando nos conectamos por medio del estudio de su santa palabra. Le agradezco a todos aquellos que se han convertido en canales de bendición, que se han propuesto compartir con un número indeterminado de personas las bendiciones que fluyen a través de este espacio. Más cerca estoy. Cada palabra, cada mensaje que puede llegar oportuno para salvar un alma, para librar a alguien de caer en el pozo de la perdición, para caer en las redes de la nueva era, o sencillamente para ser arrastrado al pecado por el enemigo. Cuánta liberación puede obtener cuando llega la palabra oportuna, el mensaje a tiempo, a través de alguien que le facilita, que le convida y que le hace llegar el mensaje de la palabra. Hoy estudiaremos un tema sumamente importante, el tema el pecado imperdonable. Veremos casos en la Biblia, veremos personajes en la Biblia y expresiones que posiblemente no estamos habituados a escucharle o prestarle atención, casos dramáticos. Vamos a ver incluso casos donde pareciera haber una excepción a la regla en lo que tiene que ver con una persona llegar al punto de no retorno o llegar el momento cuando el Espíritu de Jehová finalmente se apartó de él. Así que vamos a ver algunas cosas interesantísimas en el estudio de hoy. Les invito a compartir con otros el contenido de este programa. Y ahora mismo, pues, invitar a que todos los que puedan entrar y estudiar junto a nosotros la palabra, recibirlo de primera mano, pues puedan hacerlo. Hoy al inicio, como siempre, vamos a estar orando por algunas personas. Siempre en la oración de inicio incluimos aquellas peticiones que nos han llegado, aquellas que forman parte de este listado primario. También al final, por eso le animamos a enviar sus pedidos de oración, porque al final también del estudio realizamos otra oración intercesora en favor de aquellos casos especiales. Y gracias a todos los hermanos y amigos que cada vez que ven el poder de Dios obrar en su vida o en la vida de alguna persona por la que hemos estado orando, así lo testifican, expresan también la gratitud. Es una bendición poder contar con esa retroalimentación de parte de aquellos que están intercediendo, confiando en que el Señor tiene poder para intervenir y que cuando pedimos, pues realmente recibimos. Hoy estaremos orando por Eunice Lorenzo, estaremos intercediendo en oración de manera especial por Eunice Lorenzo, también por Alejandro Peralta, seguimos orando por su pronta y total recuperación. De igual manera por Angeli Thomas, para que el Señor sea quien intervenga directamente en este caso y pueda darle también una sanidad total para su beneficio, su salud, pero también para la paz de sus padres. De igual manera estaremos orando por Santa del Carmen y también por sus hijos, los cuales incluye en la oración intercesora por Santa del Carmen. Agradecemos también y estaremos orando por Annie Garavito. También oraremos por Annie Garavito. De igual manera, Ruth Paniagua será incluida en esta oración de inicio. De igual manera, por Sara Martich, estaremos orando por ella. Y también por Lilian Linares. De igual manera, por Percio Pérez e Ingrid López. Estos son los nombres que vamos a estar presentando en oración en esta intercesión que hacemos al inicio antes de comenzar el estudio de la palabra. Les invito a orar en este momento, a conectarse con la fuente de todo poder, mucha oración, mucho poder. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias te damos, Señor, por un momento más que nos concedes para sentirnos más cerca y para sentirte más cerca de nosotros. También, Señor, te pedimos en este momento que intervengas en la vida, en los casos de cada una de estas personas que estamos incluyendo en esta primera oración del espacio,
te rogamos que visites en forma particular a cada una de esas personas. Y si es tu voluntad, Señor, porque sabemos que muchos de ellos en este momento están estudiando con nosotros, están escuchando la oración en favor de ellos. Te ruego que si alguna palabra de la que hemos de pronunciar, el Espíritu Santo la utilizará como vehículo para llegar hasta ellos e impactar su vida y hacer milagro, que así sea para gloria de tu nombre. Te agradezco, Señor, también porque sé que tu bendición se extenderá a cada amigo, cada hermano que en este momento está entrando, está conectándose para también participar del estudio de tu palabra. Te ruego que si alguna persona está sumida en alguna situación emocional, producto de pensar que ha cometido el pecado imperdonable y aún no lo ha sido, como veremos en tu palabra, que entonces esa persona pueda sentir la mano divina que se extiende, como cuando se extendió para rescatar a Pedro mientras se hundía. Que esa persona pueda salir de ese pozo de la desesperación, y entonces, Señor, que cada uno se cuide también de no cometer ese pecado imperdonable. Dirígenos en este estudio y que todo pueda quedar claro para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí, listos para iniciar este estudio de la palabra de Dios, el estudio sobre el pecado imperdonable. Algunas cosas interesantes que veremos de este estudio son relevantes para toda persona, porque nos queda un trecho por recorrer y en algún instante podemos ser asaltados por el pensamiento, si es que ya no lo ha sido, de que ha cometido ese pecado imperdonable, de que ya Dios no le recibe, de que no importa cuánto haga, no importa cuántas intercesiones, pero veamos qué nos dice la palabra. Lo más importante no es ni siquiera lo que nosotros en un determinado momento sintamos, sino lo que Dios ha prometido, porque la vida espiritual y la salvación no se basan en sentimientos, sino en la promesa que Dios ha hecho. De hecho, el ser humano se salva no porque tomó la decisión de buscar a Dios, sino porque Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre desde que el hombre pecó, llamándolo: Adán, ¿dónde estás? Así que la iniciativa es de parte divina y sus promesas son fieles y verdaderas. Pero ¿en qué consiste el pecado imperdonable? ¿Quiénes lo han cometido? ¿Quién lo habrá cometido ahora mismo? Veamos lo que nos dice la Biblia. Quiero invitarle a abrir su Biblia o a encenderla si la tiene en el formato digital, en Mateo capítulo 12, versículo 31. Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 31. Allí encontramos una referencia directa del Señor Jesús, donde Él dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero, aquí está el pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿En qué consiste esa blasfemia? ¿Quién ha llegado al grado de cometer ese pecado imperdonable? Veamos también la forma como Jesús lo expresa en Marcos capítulo 3, versículo 29. Marcos 3, verso 29, donde Jesús dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Noten cuántas palabras nuevas presenta Marcos cuando registra esta expresión del Señor Jesús. Y es interesante lo que dice Marcos, porque de los 4 evangelios, el que primero se escribió fue el de Marcos. Todos los demás de alguna manera tomaron alguna guía, una referencia o la motivación de también investigar con los que fueron testigos oculares, si ellos mismos no lo fueron, para entonces registrar lo que encontramos como los evangelios. Así que la manera como lo expresa Marcos, sumamente interesante. En el capítulo 11, antes de Jesús llegar a este episodio, en el capítulo 11 de Mateo, antes de pronunciar lo de la blasfemia del Espíritu Santo, o contra el Espíritu Santo, en el capítulo 11 Jesús habla acerca de algunas ciudades judías que rechazaron a Jesús. Usted recordará la ciudad de Capernaum, Betsaida, las ciudades que estaban justamente, sobre todo para el lado del mar, rechazaron a Jesús.
También en el capítulo 11 encontramos otro episodio que sirve de base para poder entender esta expresión de el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es el hecho de que en el capítulo 11, aparte de las ciudades judías que rechazan a Cristo, también Juan el Bautista levantó algunas dudas sobre Jesús, porque las expectativas no habían sido satisfechas hasta donde él había recibido información allí en la cárcel, como vimos en días anteriores. Y entonces en Mateo 12, 31 y 32, Jesús allí hace referencia al rechazo más serio que se había hecho hasta el momento sobre su persona, sobre su obra y sobre los milagros. El rechazo que estaban encarnando ahora los fariseos. Uno de los episodios de rechazo justamente donde ellos se atreven a decirle a Jesús que el poder con el que él estaba realizando los milagros era por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ante esto el Señor Jesús reaccionó, y es allí donde ellos se enfrentan, porque había ocurrido un milagro innegable que no tenían manera de ellos pues atribuírselo a algún tipo de truco, algún tipo de acción malsana. Era la curación de un endemoniado que estaba ciego y sordo. Este estaba ciego y sordo provocado por este demonio. Y lo terrible de esos líderes del pueblo judío es que la gente estaba tan entusiasmada por el milagro, tan motivada y dando gloria al que vive para siempre, y entonces se preguntaban, y lo escucharon los fariseos, y eso le llenó de celo. Dijeron: ¿no será este el hijo de David? O sea, el Mesías, el hijo prometido de la descendencia de David, que habría de sentarse en el trono para siempre. Así, con la frustración provocada por los celos, los fariseos, que no podían negar el milagro, pero sí podían negar que proveyese o que proveniera, que venía justamente de la fuente de todo poder, de la fuente divina. Así que no provino de la fuente realmente que ellos le estaban atribuyendo, de una fuente de abajo, de donde también operan milagros, sino que esto provenía de una fuente divina, de lo alto. Y efectivamente ellos le dicen que no, que proviene de los demonios. Y Jesús inmediatamente toma la ofensiva, no acostumbraba a eso, pero allí toma la ofensiva, ha llegado el momento, y entonces allí donde Él les dice que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Y a la expresión donde le dicen: eso tú lo estás haciendo por Beelzebú, Jesús entonces le dice: ¿cómo puede un ladrón entrar a una casa y saquear sus bienes a menos que ate al hombre fuerte que está en la casa? El hombre fuerte de la casa estaba representando a Satanás como príncipe de este mundo, y al ladrón que llega y aquí lo ata y toma posesión de lo que antes tenía dominado, está representando a Jesús. Así que a Jesús no solo se compara como ladrón en la noche, sino que la expresión como ladrón aquí también se le atribuye el que entra y le quita a este hombre lo que tenía previamente bajo asalto, aquellos que había dominado. Así que Jesús dice: no puede Satanás o el reino de Satanás estar dividido contra sí mismo, porque si Satanás se divide contra Satanás, el reino de él caería. Y entonces allí Jesús pasa a esa expresión, al punto culminante, donde le está indicando que ellos estaban cometiendo o a punto de cometer ese pecado imperdonable. ¿Por qué pecado contra el Espíritu Santo? ¿Y por qué imperdonable esa blasfemia? Porque dice Juan capítulo 16, versículo 8, Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La convicción la despierta en nuestra conciencia, en nuestro corazón y mente, el Espíritu Santo. Y cuando resistimos, rechazamos esa convicción que está en nuestra mente, estamos atentando contra el Espíritu Santo, contra la persona de la divinidad, de la deidad, que es la que convence de pecado. En la mente de ellos, recuerde que la Biblia dice que Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. En la mente de ellos, cuando vieron ese milagro, ocurrió la llamada o el llamado de la conciencia que le decía: es el Mesías,
acéptenlo, ahí está la evidencia, pero tratando de acallar esa voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo, entonces reaccionar, no encontrando otra forma, dijeron, no, esto viene del demonio. Y es allí donde entonces ellos estaban atentando contra el Espíritu Santo. Y Jesús da una expresión muy completa cuando dice, todo pecado le será perdonado a los hombres, incluso el que blasfeme hasta contra el Hijo, que es mucho decir, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y decir que hasta el que hable contra el Hijo le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no. Porque en la divinidad, en el plan de salvación, el que ha tomado la prerrogativa, el que se ha encargado de convencer el corazón, de dar convicción, es el Espíritu Santo. Y cuando alguien rechaza la convicción, pues está cerrando la única vía para el arrepentimiento que existe. Es por eso que Jesús se expresa en esa forma con relación al pecado imperdonable. Como una persona, atención a esta parte, es sumamente importante. Cómo una persona llega a cometer el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no se comienza realizando. O sea, nadie comienza por allí. De repente nadie, cometí el pecado imperdonable. No. La persona termina cometiendo el pecado imperdonable. Es un camino que recorre, o por así decirlo, es una escalera por la que desciende y llega al último escalón donde ya no hay forma de retornar. Llega al punto de no retorno. ¿Cuáles son los pasos previos que da para llegar hasta allí? Antes de ver algunos casos específicos en la Biblia, veamos cuáles son los escalones que se descienden para cometer el pecado imperdonable, donde veremos que de hecho no es un acto en sí. El pecado imperdonable no es un acto en sí. Lo vamos a ver. Y note entonces cómo se comete. Primer escalón que desciende la persona que llega a cometer o que va a cometer o que esté en la dirección de cometer, porque puede detenerse, como veremos. Por eso examinamos los pasos por si alguien se encuentra en uno de esos niveles. El primer escalón es endurecer, es rechazar, es de alguna manera resistir al Espíritu Santo. ¿Cómo se resiste al Espíritu Santo? Lea lo que dice ahora conmigo, Hechos capítulo 7, versículo 51. En este momento, los judíos que habían rechazado a Cristo, a su verdad y a los apóstoles, en ese momento estaban por apedrear a Esteban, quien se convertiría en el primer mártir cristiano. Y entonces dice la palabra que Esteban se dirigió a ellos, aún a punto de ser martirizado, pronunció palabras con un poder que ellos ni querían escucharla. Tan poderosas eran las palabras que hablaban, que ellos se tapaban los oídos, dice la palabra, y aún con los oídos tapados, la palabra penetraba sus oídos, y entonces ellos comenzaron a dar grandes voces, a fin de no escuchar. Y entonces él les dijo, Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 51, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Así que resistir al Espíritu Santo, lo que ellos estaban haciendo, es el primer paso que se da para descender a cometer el pecado imperdonable. Ellos bajaron ese primer escalón. Claro, ese todavía no es el pecado imperdonable, simplemente iniciaron ese camino descendente. Dentro de los que estaban allí, que resistieron al Espíritu Santo, estaba un joven llamado Saulo. Era el que estaba dirigiendo a la turba homicida. Él en algún momento pudo haber detenido el crimen, el martirio de Esteban. Sin embargo, él consentía, dice la Escritura allí en el pasaje, con la muerte de Esteban. Estaba de acuerdo y él resistió al Espíritu Santo. Y atención, Dios pudo alcanzarlo, Dios pudo salvar a Saulo, pero note lo que tuvo que hacer. No fue en condiciones normales. Tuvo que abatirlo hasta el polvo, tuvo que lanzarlo al suelo y tuvo que postrarlo, porque hay personas que solo si están boca arriba, si están postrados en un lecho, solo así miran hacia el cielo. Solo postrados en un lecho miran hacia el cielo. Y la misericordia de Dios es tan grande que si todavía queda ese recurso, si la persona Dios ve que va a responder cuando esté en el lecho, pues Dios le permite llegar allí o abate hasta el polvo, hasta el lecho,
abate su orgullo para que pueda humillarse, porque la ley del cielo es esa, que el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Así que definitivamente, si alguien ha resistido al Espíritu Santo, aunque ha descendido un primer escalón en una dirección peligrosa, pero todavía puede ser alcanzado por el Señor. Pero mientras más lejos se coloque, como estamos mirando, el recurso y la forma que Dios tendrá que utilizar será más extraordinaria y puede ser hasta un tanto más traumática para la persona para ser alcanzada. Primer paso, primer escalón que se desciende en esa dirección de cometer el pecado imperdonable, resistir al Espíritu Santo. Segundo escalón que desciende la persona. Lea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Carta del apóstol Pablo. Interesante, Pablo fue objeto de descender el primer escalón, fue rescatado por el Señor y él es quien escribe en lo que constituye el segundo escalón que se desciende en la dirección equivocada, yendo a cometer el pecado imperdonable. Dice aquí en Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Entristecer al Espíritu Santo, este paso se da cuando la persona comete el primero que vimos, que es resistirlo, y lo resiste durante un buen tiempo. Es como cuando usted no quiere abrirle la puerta a una persona y la persona se da cuenta que usted lo está resistiendo y lo llama y usted no le toma la llamada, le escribe y usted lo deja en visto o no le responde el mensaje. La persona siente que usted lo está resistiendo, se va a entristecer. Eso hace el Espíritu Santo porque es una persona. Y hay un elemento interesante que menciona aquí el apóstol Pablo, cuando dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un sello de salvación, no el sello escatológico que conocemos, que estará en contraposición con la marca de la bestia, sino que este es un sello de redención. De manera interesante, el Espíritu Santo, que es el que puede ayudarnos a perseverar hasta el final, quien nos puede ayudar a obedecer en todo al Señor. Así que cuando alguien resiste durante un tiempo prolongado al Espíritu Santo, donde cuando escucha un mensaje en la congregación o a través de los medios que sea, cuando escucha un mensaje o le llega alguna cita que le habla a él de manera personal, la persona prefiere decir: eso está bien para fulano, o si fulano hubiera escuchado este mensaje, o a fulana le sirve bien ese zapato, pero nunca se aplica a sí mismo el mensaje. Mientras está escuchando un mensaje que pudiera ser de vida, para vida eterna para él, prefiere atribuírselo a otra persona. Y sí, persona, aquí no vino fulano, pero lo voy a llamar desde que llegue. Mire, usted se perdió este mensaje, pero mire lo que dijeron, porque cree que a la otra persona. Siempre debemos atribuir primero a nosotros, y entonces luego, si vemos que nos habla a nosotros, podríamos compartirlo, un espíritu de humildad, no tomando el texto como un látigo y como castigo para la otra persona, porque entonces eso demuestra que no estamos en arrepentimiento. Ese es el segundo escalón. Vimos que Saulo, que descendió el primer escalón de resistir al Espíritu Santo, pudo ser rescatado por el Señor, pero con hechos extraordinarios, lanzándolo al suelo, postrándolo. ¿Qué tendrá que hacer el Señor para aquel que ya llegó incluso a resistir al Espíritu Santo? ¿Qué tendrá que hacer? Teóricamente todavía puede ser alcanzado. Y Dios tiene, donde no vemos un recurso, Dios tiene miles de recursos y formas para alcanzar y rescatar a la persona. Pero seguro que tiene que ser con algo de mayor impacto que como rescata al que simplemente le ha resistido cuando ha llegado a entristecer al Espíritu Santo. Segundo escalón. El tercer escalón, cuando alguien de manera prolongada está entristeciendo al Espíritu Santo con las actitudes en su vida, con la negativa de ir a Dios, con la negativa de poner en práctica lo que está recibiendo, lo que está conociendo, prefiere desviar la atención hacia otro que a lo mejor esté peor que él, para decir yo estoy bien porque fulano está peor que yo, o yo no voy a ir a la iglesia porque allá hay algunos que son más pecadores que yo, así que yo aquí estoy mejor que los que están yendo a la iglesia. Todas esas son formas de entristecer al Espíritu Santo. Y si de manera prolongada se hace, entonces la persona baja al tercer escalón en la dirección de cometer el pecado imperdonable. ¿Cuál es ese tercer escalón? Ese tercer escalón también lo registra Pablo, porque él por experiencia propia descendió un escalón
pudo librarse de descender los otros dos o hasta el tercero, que hubiera sido el del pecado imperdonable, y él advierte en sus cartas para que no lleguemos hasta ahí. ¿Cuál es el tercer escalón? Alejándose ya de la salvación y camino a cometer el pecado imperdonable. El tercero lo menciona Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Primera Tesalonicenses 5:19, donde el apóstol Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. Y si usted nota, la palabra Espíritu allí está con mayúscula, o sea, se está refiriendo al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. Vivimos en una era digital donde con un sensor, con un botón o simplemente con la sombra o con una forma distanciada, con la voz, podríamos nosotros desactivar, apagar algo, un aparato, algo. Así que sabemos lo que es apagar, más que lo que sabía en su tiempo el apóstol Pablo, donde posiblemente lo único que se podía apagar era una vela, una lámpara. Pero ahora cuántas cosas se apagan, se inactivan, dejan de funcionar. No apaguen al Espíritu Santo. Si alguien, después de resistir al Espíritu, de entristecerlo de manera prolongada, entonces apaga al Espíritu Santo en su vida, déjeme decirle que aunque teóricamente todavía puede ser alcanzado, pero alguien que ha descendido 3 escalones, es más fácil que descienda ya al cuarto que retornar hacia la posición anterior. Así que la persona que ha llegado a apagar al Espíritu Santo está solo un paso de deslizarse, a un paso de deslizarse para cometer el pecado imperdonable, que no es un acto, sino es un estado en que se encuentre, que ya está anestesiado, ya no siente la influencia del Espíritu, y el Espíritu se ha apartado de él, y por ende ya nunca va a estar preocupado. Otros se pueden preocupar por él, pero él nunca va a mostrar la más mínima preocupación, porque quien lo convencía de que estaba mal ya se apartó de él, ya se ha tornado insensible, ha llegado al punto de no retorno, bajó hasta el cuarto escalón, que es al que Jesús se refiere cuando dice, como veremos, que ese pecado no será perdonado. En el libro primero de Samuel, capítulo 16, y aquí comenzamos a ver algunos ejemplos prácticos en la vida de algunos personajes, para cuidarnos de no cometer lo mismo. Libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra, libro primero de Samuel 16, 14. El Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Interesante. Hoy no vamos a ver la última parte, porque era de parte de Jehová. Eso lo veremos en otro tema interesantísimo que tendremos para nosotros ver cuando el Señor se convierte en enemigo de una persona, porque la persona ha llegado a ciertos niveles. Y de hecho tiene que ver con el pecado imperdonable, por eso está aquí relacionado. Llegó un momento en la vida de Saúl, note que Saúl nunca cometió un pecado similar al que cometió David. Sin embargo, David siempre estuvo dispuesto a arrepentirse, a buscar de Dios, a humillarse. Pero Saúl, aunque parecían cosas menores, en la terquedad, en la tosudez que tenía de resistir al Espíritu, de no hacer la palabra de Dios tal y como Dios la había expresado, entonces llegó el momento que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y otro espíritu vino a dominarlo. El corazón humano nunca queda en forma vacante. O es el Espíritu Santo el que lo está dirigiendo, o es otro espíritu el que entonces le atormentará, le desvelará, le inquietará, le hará sentir en todo momento una sensación que muchas veces le hace hasta terminar con su existencia, en fin. Pero ve ahora lo que dice, un caso interesante. Vamos a ver un caso en la Biblia, atención, un caso en la Biblia, cuando Jehová se apartó de una persona, alguien que el Espíritu Santo le daba un don especial, y de repente se apartó de esa persona, pero finalmente tuvo un reencuentro con el Señor. Un caso único que vamos a ver en la Biblia, casi en toda la Biblia, pero mire qué interesante. Así que Jueces, capítulo 16, versículo 20, contiene la siguiente expresión. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Estamos hablando de Sansón.
Recuerde que cuando el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, Sansón cobraba una fuerza extraordinaria. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el Espíritu Santo que provee los dones. Sabemos, por ejemplo, que Dios le ha dado dones especiales a algunas personas. A algunos le ha dado el don del habla, el don de la expresión, el don de convencimiento. ¿Y sabe para qué lo han utilizado? Para hacer política. Se van al mundo de la política creyendo que allí le pueden sacar mayor beneficio. Y llega el momento que el espíritu se aparta. Pero no solo eso, han habido casos de personas con el don del canto, el poderoso y hermoso don del canto, y de repente se dejan atraer por el mundo que le pinta castillos en el aire y le dice: aquí puedes ser famoso, puedes llegar a conquistar grandes triunfos, grandes premios, puedes llegar a cosechar mucho dinero, millones, y algunos se van. Algunos se van, y entonces llega el momento que el espíritu también se aparta. Pero qué interesante, porque ese es el caso de Sansón, donde el espíritu que le daba la fuerza, el espíritu de Jehová, se apartó de él, pero él pudo tener un reencuentro. Un caso interesante. Note, luego ella gritó, está hablando de Dalila: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces. La persona que anda por sendas extraviadas con frecuencia piensa que cometiendo ciertos actos que han quedado impunes, han quedado ocultos, no se han revelado, cree que siempre será así. El espíritu del enemigo le hace creer que está seguro, que se va a seguir burlando de todo, que va a seguir haciendo cosas por detrás y presentando otra fachada, otra imagen, que puede vivir una doble vida tranquilamente. El enemigo lo lleva hasta un punto donde por la desesperación a veces provoca que la misma persona cometa un acto grave contra su existencia. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima fácil. Pero no sabía que ya el Señor lo había abandonado. Ese fue el triste momento donde Sansón vio que ya no tenía la fuerza, que ya el don que Dios le había dado había desaparecido, había quedado todo al descubierto, había caído en manos de sus enemigos, que no lo tratarían con misericordia. Desde que lo ataron y vieron que la fuerza se había ido de él, que el don de Dios se había ido, que Jehová se había apartado de él, lo primero que hicieron fue sacarle los ojos y luego atarlo a un molino para que estuviera allí sufriendo. Y luego lo llevaron al templo de su dios pagano, al templo de Dagón, donde hacían burlas de él y le decían: no, que tu Dios era más fuerte. Y entonces le estaban dedicando ese triunfo, esa conquista a su Dios. Y ustedes saben la gran fiesta impía que hubo, fiesta idólatra que hubo también, teniendo la presencia de Sansón allí, ofreciéndole toda la burla que hacían para él, ofreciéndosela a sus dioses. Y la mayor parte de los que celebraban, la mayor parte está en un segundo piso. Era enorme, porque los miles de personas que habían allí, nos dice la Biblia, no eran 2 o 3, así que eran muchos miles. Podemos imaginar que no era un edificio tan pequeño como podemos imaginar cuando pensamos en esa época. Era realmente un gran monumento donde la mayoría estaban en la parte superior. Y entonces Sansón, desde el pozo de la desesperación, desde el lodo donde había descendido, producto de su pecado, producto de su rechazo continuo a lo que el Espíritu le indicaba, a lo que Dios le hablaba incluso a través de sus padres. Muchas veces el Espíritu Santo te va a hablar a través de tus padres. Muchas veces el Espíritu Santo te va a hablar a través de un hijo, una hija que ya está en los caminos del Señor y tiene el discernimiento espiritual que todavía no tienes. Muchas veces Dios te va a hablar hasta por medio de las piedras, porque hasta las piedras hablan espiritualmente hablando. Gente que tú nunca esperarías que Dios la usara para darte un mensaje. Hasta ese recurso Dios utilizará detrás de ti para que no llegues a cometer el pecado imperdonable. Así que Sansón, allí donde estaba, aunque Jehová se había apartado de él, lo había abandonado, dice la palabra, él clamó al Señor, indicando con esto la palabra que todavía su corazón tenía algo de sensibilidad. Algo de sensibilidad había en él, y el Espíritu Santo no lo había abandonado por completo. Atención, por completo. Y cuando él clamó a Dios,
que le diera la oportunidad de vengarse de sus enemigos y de los enemigos del pueblo de Dios y de Dios también. Dios le dio la fuerza otra vez y él agarró las 2 columnas en que se soportaba aquel edificio enorme donde estaba esa fiesta idólatra y la hizo venir hacia abajo y dijo: muera yo con los filisteos. Y fueron más los enemigos del pueblo de Dios, más los filisteos que Sansón mató en su muerte que los que había matado durante toda su vida. Y lo interesante es que el nombre de Sansón, ¿sabe dónde está? El nombre de Sansón está en la Galería de la Fe, allí en Hebreos capítulo 11, lo que significa que veremos a Sansón en la patria nueva. Podremos ver a Sansón y encontrarlo cuando estemos disfrutando las glorias del mundo venidero. Ese caso es interesante. Pero retornemos ahora a esta expresión completa de Jesús. Veamos el marco completo. En Mateo 12, versículo 30, y veamos hasta el 32. Dice: el que no es conmigo es contra mí. Todo esto Jesús lo está diciendo a oído de los fariseos, que decían que la fuerza de él venía por el enemigo. Jesús le dice: un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Ustedes están conmigo o están contra mí. Una de las dos. El que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no ayuda a avanzar la obra de Dios la está deteriorando. Alguien que no participa de manera activa, siendo un canal de bendición para ayudar a otros, para que el evangelio llegue a otros, definitivamente está en detrimento del evangelio. Nunca estamos en un punto neutral, o crecemos o decrecemos en la vida espiritual. Por tanto os digo, dice el verso 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Es una expresión que solo la encontramos allí en la Biblia. Ni en este mundo ni en el venidero. Con eso Jesús quiere magnificar esta enseñanza de la blasfemia contra el Espíritu Santo, indicando que no habrá otra segunda oportunidad, es ni aquí ni en el mundo venidero. Nadie va a tener una oportunidad extra si finalmente rechaza las impresiones que el Espíritu Santo le está haciendo para que se arrepienta, para que no llegue más allá del alcance de la misericordia divina. En Isaías capítulo 63, versículo 10, habla acerca de lo que lamentablemente pasó con el pueblo judío como nación. Isaías 63:10 dice: mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. Y como no se quedaron allí, ya sabemos el resto del camino. Dice: por lo cual el Señor se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Mire qué trágico el final de la nación judía. Finalmente Dios se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. En Hechos 5, versículo 3, encontramos otro caso dramático. El caso de 2 personajes que conocemos, Ananías y Zafira. Conocemos en el texto bíblico. Hechos 5:3 dice: mas Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Este hombre y su mujer cometieron el pecado imperdonable. En un momento cuando la evidencia del poder del Espíritu Santo, como se manifestó en la iglesia apostólica desde Pentecostés y durante todo el periodo de la iglesia primitiva, tenían tanta luz que Dios no le iba a pasar por alto ese pecado. Y claro, el pecado de Ananías y Zafira no fue solo dar menos de lo que le correspondía entregarle al Señor como parte de su fidelidad, sino hacer algo en apariencia y dar a entender que sí se estaba cumpliendo. El peor pecado no lo comete aquel que está fallando abiertamente o que se sabe que está fallando y él sabe que los demás también lo conocen o lo saben, sino aquel que lleva una vida de apariencia dando a entender que está perfecto y él sabe que no lo está haciendo perfecto. Por eso, de manera inspirada se nos dice que si el Señor siguiera actuando en estos días como lo hizo en los días de Ananías y Zafira, en cada iglesia habría una morgue repleta de cadáveres. Si el Señor todavía estuviera mandando el juicio en la forma idéntica que lo hizo contra estas personas, tenemos que cuidarnos de no cometer el pecado en la vía que lo hicieron Ananías y Zafiro. Y claro, el Señor Jesús entonces dice a través del apóstol en Hebreos capítulo 10, versículo 29, Hebreos 10, 29 dice: cuánto mayor castigo
pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies, ha pisoteado al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Quiénes son aquellos que tienen por inmunda la sangre del pacto? Esa sangre que Cristo derramó. Aquellos que ahora vienen con posturas judaizantes, algunos incluso que han tenido tendencias como llamados judíos mesiánicos dentro del cristianismo y han querido establecer que hay que hacer sacrificios todavía, que hay que guardar las fiestas todavía. Para ellos la sangre de Cristo ha quedado como inmunda. Para ellos esa sangre no tuvo ningún valor, porque ese pacto que estableció el Señor lo hace sobre mejores promesas y ya no hay que mirar los corderos del pasado, las fiestas del pasado, las actividades que se hacían apuntando a Cristo, sino básicamente lo que tiene que ver con Cristo y la sangre que Él derramó. Esto está en Hebreos capítulo 10, versículo 29, de manera interesante. Y dice la palabra también en la primera carta de Juan, la primera carta universal de Juan, primera de Juan capítulo 5, versículo 16, primera de Juan 5, 16 dice: si alguno ve a su hermano, atención, en el contexto del pecado imperdonable, oiga cómo lo llama aquí. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, o sea, pecado que no sea pecado de muerte, pedirá por él, orará por él, intercederá, y Dios le dará vida. Pero a los que cometen pecado de muerte, yo no le digo que pidan por ese pecado. Hay pecado de muerte, hay pecado que lleva a muerte, dice Juan, y yo no digo que se deba pedir por ese. Y usted sabe ya, usted debe saber claramente lo que tiene que ver con ese pecado imperdonable. Ya cuando la persona no está sensible al Espíritu, que él mismo no siente ninguna necesidad, ya no podemos hacer nada. El mismo Juan dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se va a interceder por ese? Por eso yo no le digo que pida. Interesante. Así que como algunos han tenido por inmunda la sangre del pacto, queriendo celebrar aquellas cosas que apuntaban a Cristo, aquellas cosas que eran sombra, dice que toman por inmunda su sangre. Piensen eso. Ningún error es inofensivo. Y alguien se preguntaría, ¿y entonces qué del sábado? El sábado no es parte de las instituciones que apuntaban a Cristo, por lo menos no el sábado semanal. Los sábados ceremoniales sí. Dentro de las 7 fiestas judías, usted encuentra dentro de esas 7 fiestas ceremoniales que están en Levítico 23, y la estudiamos aquí en días pasados, usted va a encontrar que hay 7 sábados ceremoniales. Usted lo puede marcar en su Biblia: 7 fiestas, 7 sábados ceremoniales. Sin embargo, el sábado de Jehová es diferente. Así lo dice en el versículo 3 y 4 de Levítico 23. Dice, esto es aparte. También lo va a decir luego en el versículo final de ese capítulo. Dice, esto es aparte de los sábados de Jehová, porque el sábado de la creación no es sombra de lo que había de venir. El sábado de la creación es un testimonio de la creación, es un monumento de la creación de Dios. Por eso cuando Dios lo da, dice, acuérdate. Los demás son dados dentro de la fiesta para apuntar al que había de venir. Hay gente que lo ha querido mezclar para librarse de la obediencia, y con ello se estarían privando de recibir el sello del Dios vivo y recibirían finalmente la marca. Pero no creo que lleguemos nosotros a tanto en ese sentido, porque ya conocemos la verdad. En Patriarcas y Profetas, página 135, con relación a esto del pecado imperdonable, el pecado de muerte, porque Juan dice, yo no pido que oren por ese. Patriarcas y Profetas, página 135, dice, cada día, escuche para que vea con qué frecuencia hay personas que están cometiendo el pecado imperdonable. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia divina. Cada día y cada hora. Cada día y cada hora. Muchos creyentes, muchos cristianos se preguntan, se autoexaminan, a veces también pues consultan en el plano espiritual y nos preguntan, ¿habré yo cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Y le digo, esa es la evidencia de que no lo has cometido. Estás preocupado, estás preocupada por tu vida espiritual, y eso es indicio de que no lo has cometido. Sencillo, no hay que profundizar más en esa parte en que la persona pueda confundirse. Si estás preocupado por tu vida espiritual, es posible que estés hasta en el mundo. Diga, yo sé que estoy mal, como dice el profeta, tengo que regresar. Pero hay de aquellos que conociendo todo lo que conocemos y un poquito más, usted trata de abordarlo y dice, ¿y qué tú haces predicando a mí? Yo sé todo eso.
yo sé todo eso y yo estoy mejor que muchos de los que están en la iglesia. O sea, cuando de esa manera usted ve, la persona no siente ninguna preocupación. Usted no debe, como dice el Señor Jesús, entonces echar vuestras perlas a los puercos, no sea que se devuelvan, los rehuellen, los despedacen. O sea, no echen las perlas a los cerdos, donde usted sabe que la persona conoce todo lo que usted puede decirle. Si usted va a hacer algo, si cree que todavía hay sensibilidad en ese corazón para que el Espíritu abre, ore. Pero es lo más que usted puede hacer. Pero de lo contrario, el enemigo puede arrastrarlo a ese plano para incluso hacerle daño a usted espiritualmente. Pero recuerde que cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia divina. Gente que ya no siente ninguna sensibilidad hacia lo espiritual, no siente que está mal, pero el hecho de que tú te preocupes en un determinado momento y hasta pregunte y quisiera saber, y como algunos dicen, ¿será que mi nombre ha pasado? ¿Será que mi nombre ya pasó por el juicio? ¿Ya llamaron mi nombre? No. Y si lo hubieran llamado y estás preocupado, es porque tu nombre fue aprobado, quedó sellado entonces para vida eterna. Pero todavía no se está pasando juicio sobre los vivos. Todavía no, como veremos en algún tema más adelante. Ahora se lleva el juicio sobre los muertos, como dice Apocalipsis 11:18. Una indicación entonces de que no has cometido el pecado imperdonable es que sentiste de alguna manera preocupación por saber cuál era tu condición. Así que algunos han llegado a ese plano de ser impenitentes, de ya no sentir ninguna preocupación por su vida espiritual, ya no sienten ningún deseo de cambiar, y eso muestra inevitablemente que están en ese terreno del pecado imperdonable, pero ni se lo van a preguntar porque no se van a preocupar, y si usted le aborda el tema, le va a decir eso no tiene ninguna importancia, o eso no es para mí, porque ya no hay ninguna sensibilidad en ese corazón. Finalmente, dice la inspiración en el libro Deseado de todas las gentes, capítulo 33. Deseado de todas las gentes, capítulo 33, dice lo siguiente: al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Repito, al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Sé que ninguno de nosotros, amigos y hermanos, cometeremos ese error de desoír el llamado de Dios, de rechazar a Cristo, de abandonar el pecado cuando la conciencia nos dice está mal lo que está haciendo, no buscar una excusa, no pensar que otro cometió peor y lo dejaron y no hicieron nada, o que otro está haciendo peor y yo estoy mejor que él. No pienses de esa manera. Ocúpate en tu salvación, no en la del otro, en tu salvación con temor y temblor. En el nombre de Cristo te hago ese llamado para que tus pies puedan estar sobre la roca que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Si de alguna manera has sentido alguna inquietud en tu vida espiritual, quieres hacer algún cambio, quieres alguna orientación extra, recuerda que puedes escribirnos a través de cualquiera de las redes, puedes accesar y puedes dejarnos el mensaje. Recuerda que mañana continuamos a la misma hora con el estudio de la palabra. Alguna inquietud, alguna pregunta, recuerda que puedes enviarla y estaremos dando respuesta. Las oraciones, los pedidos de oración, también lo estamos incluyendo en este momento. Y ahora, al final de nuestro espacio, Más cerca estoy, estaremos orando por los siguientes nombres, por las siguientes personas. Estaremos orando por Isairi García Lachapelle. También estaremos orando por el pastor Freddy Reynoso. De igual manera estaremos orando por Guillermina Sosa, también por Miguel Ángel Sosa, allá en San Pedro. De igual manera oraremos por Katiuska Acevedo, e incluiremos en esta oración también a Aris Jiménez, para que los hijos regresen a la iglesia. Él pide también la oración. El Señor escuche esa oración de ese padre preocupado por sus hijos. También Nancy Arelis Fernández, también estaremos orando por ella. Betty, Shirley, también son incluidos en la oración. Christopher, Dylan, Adam, Luis Rosa, también estaremos orando por Franklin Grullón, de igual manera por Julia Castro, por Viviana y familia, también por Luz de Jesús, quien pide la oración intercesora por Andy y familia. También estaremos orando por Nelsida Batista, y pide la oración por Josué Cabrera también. Oraremos también por Frankenberg Ureña, quien está solicitando nueva vez la oración por la ciudad de San Francisco,
que tiene condiciones apremiantes, que necesita una intervención especial, no solo de las autoridades que ya han estado haciendo un trabajo allí, sino de la mano restrictiva del poder de Dios. También oraremos por Niurka Reyes, y ella pide la intercesión por los internos que están en la cárcel de La Victoria, los que están allí dentro con situaciones difíciles, aparte de las que ya enfrentan judicialmente hablando, para que el Señor pueda brindarle una nueva oportunidad a los que todavía no lo han aceptado. Oraremos también por Michelle Grullón. También incluiremos en nuestra oración al pastor José Manuel Javier por su salud, también a la familia Beltré. Siguen orando porque Frankeli aún se mantiene perdido. Están orando por la familia, tanto los que están en San Pedro como los que están en Estados Unidos. También estaremos orando por Alejandro Peralta, por su salud, su recuperación. De igual manera, por Ramona, estaremos orando por Ramona y sus hijos. Estaremos intercediendo en oración por estos nombres, por este listado. Vamos a orar. Quiero invitarles a orar en este momento, pidiendo al Señor su misericordia sobre cada caso que hemos mencionado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por habernos mostrado en qué consiste el pecado imperdonable, el pecado de muerte, y cómo nosotros poder estar tranquilos y seguros, porque si aún nos preocupamos por nuestra vida espiritual, si aún nos preocupamos cuando fallamos, es porque todavía estamos en la gracia. El Espíritu Santo está en nosotros, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y todavía podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Que los pecados de aquellos que ahora están clamando especialmente por algún pecado específico en su vida puedan ser perdonados y puedan ser liberados de esa atadura y no cometerlos más, porque la sangre de Cristo lo limpia y le da poder para vencer. Te ruego, Señor, por este listado, por cada una de estas personas, por cada uno de estos lugares y familias por los que se intercede, visítales, haz una obra poderosa y que podamos nosotros escuchar el testimonio de la maravilla que tú hayas hecho en esa vida, en esa familia, en esa ciudad. Gracias por escucharnos. Bendice cada uno de tus hijos e hijas que son canales de bendición y están compartiendo y han compartido con tantas personas, muchos de los cuales nos encontraremos un día en el reino de los cielos. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y hasta mañana.